Les presento el último tema de la materia, probabilidades y estadística. Creo que con estas definiciones de este video queda presentado todo el andamiaje teórico que implica el valor esperado o esperanza de una variable aleatoria y la varianza de una variable aleatoria, que es un concepto derivado del concepto del valor esperado de una variable aleatoria. Vamos a hacer ejercicios y por supuesto en la clase de hoy se presupone ver este video y se va a dar, como siempre, tiempo para los problemas que queden de prácticas anteriores y por supuesto para empezar a desarrollar los problemas que tienen que ver con este tema. Supongamos, para introducir conceptualmente lo que significa el valor esperado de una variable aleatoria, que tengamos una máquina que corta alambre y x es la medida del alambre cortado. Y además se supone que x es una variable que está distribuida uniformemente. Entonces, si la longitud de corte es menor que 11 podría ser centímetros, por ejemplo, dicho corte reporta directamente una pérdida de 0,10 pesos. Si el corte oscila entre 11 y 12, entonces el corte se vende a 0,30 pesos. Pero si el corte es mayor que 12, el corte se vende a 0,20 pesos. Entonces, se supone que x está distribuido uniformemente y se va a suponer que se cortan n muestras, de las que n sub a corresponde al corte donde x es menor que 11, n sub b corresponde a las muestras que oscilan entre 11 y 12, y n sub c corresponde al número de muestras que tienen por longitud una longitud mayor que 12. Entonces, en principio la utilidad se podría calcular como menos 0,10 por n sub a, porque recordemos que los cortes de n sub a son pérdidas, más 0,30 de n sub b, que es la cantidad total de cortes que oscilan entre 11 y 12, por ejemplo centímetros, más 0,20 por n sub c. Ahora, si se quisiera calcular la utilidad o la ganancia, pero por unidad, se dividiría esta suma por n, que es el número total de cortes. Eso sería la ganancia o la utilidad por unidad. Si n es muy grande, se sabe que n sub a sobre n sub b sobre n y n sub c sobre n son las respectivas frecuencias relativas. Y cuando n es muy grande, las frecuencias relativas son muy próximas a las probabilidades respectivas. O sea que n sub a sobre n es muy aproximada a la probabilidad de que la longitud del corte sea menor que 11 centímetros. N sub b sobre n es muy próximo a la probabilidad de que el corte oscile entre 11 y 12 centímetros, y n sub c sobre n es muy próximo a la probabilidad de que el corte sea mayor que 12 centímetros. Con lo cual, la utilidad o ganancia esperada por unidad termina siendo menos 0,10 por la probabilidad de que x sea menor que 11, más 0,30 por la probabilidad de que x oscile entre 11 y 12, más 0,20 por la probabilidad de que x sea mayor que 12. Este problema entonces da lugar a la siguiente definición. Si x es una variable aleatoria, el valor esperado de x, e de x, es, en el caso en que x sea una variable discreta, la sumatoria de cada valor que toma la variable x sub i por la correspondiente probabilidad de que x tome efectivamente ese valor x sub i. Esto es si x es discreta. Si x es continua, el valor esperado de x es directamente la integral. En general ponemos entre menos infinito y más infinito de cada valor de x por la respectiva función de densidad de probabilidad f de x diferencial de x. Entonces, tenemos estos dos casos. El caso en que x sea una variable aleatoria discreta o el caso en que x sea una variable aleatoria continua. A su vez, a partir de esta definición de esperanza de una variable aleatoria, se define el concepto de varianza. El
concepto de varianza de la variable aleatoria x es en realidad la esperanza de la variable aleatoria x menos su propia esperanza al cuadrado. Si yo desarrollo este cuadrado, me va a quedar la esperanza de el cuadrado de x menos 2x por su propia esperanza más la esperanza de x al cuadrado. Como el valor esperado es distributivo porque en definitiva es una sumatoria o es una integral, entonces esto es el valor esperado de x al cuadrado menos 2 por el valor esperado de x por el valor esperado de x, que era una constante, más directamente la constante, el valor esperado de x elevado al cuadrado. Esto en definitiva da el valor esperado del cuadrado de x menos el valor esperado de x al cuadrado. Esto sería la fórmula de la varianza, que en el caso discreto, la varianza de x es directamente la sumatoria de cada valor que toma la variable x sub i al cuadrado por la probabilidad de que x tome efectivamente ese valor x sub i menos el cuadrado de la esperanza de x. Y en el caso en que la variable x sea continua, el valor de la varianza es la integral entre menos infinito y más infinito de x cuadrado por la función de densidad de probabilidad f de x, diferencial de x, menos el cuadrado de la esperanza de x. Como comentario, podemos añadir que la raíz cuadrada de la varianza de x es lo que se denomina la desviación estándar de la variable, es decir, la desviación estándar de los datos que arroja la variable respecto del valor, entre comillas, medio o valor esperado que arroja e de x.